A ver ahí. Ahora sí. Ahora empezamos formal. Bien. Bueno, el encuentro de hoy, a ver si puedo recuperar la pantalla de Zoom. En el encuentro de hoy la idea es cerrar el tema de Durkheim y abordar puntualmente la cuestión del Estado y la sociedad. Más que el Estado y la sociedad es un tema que venimos abordando en Durkheim, sí abordar la relación entre Estado y sociedad. Y la idea de Estado que tiene Durkheim. Entonces, en este sentido, recordemos que para Durkheim la sociedad básicamente son normas, y que las normas son hechos sociales, es decir, son fuerzas de carácter moral, coactivo, externo, y que tienen independencia de los individuos. Lo segundo, y que es importante tener en cuenta, es el hecho fundacional de la división del trabajo. O sea, para Durkheim, toda sociedad, ni bien surge como sociedad, entra en este proceso de división social del trabajo. Es decir, en ese proceso que por crecimiento, por aumento de la densidad de la población, da lugar a una complejización, es decir, a una especialización de las funciones sociales, o una división del trabajo. En este sentido, lo que va a entender Durkheim claramente es que el Estado lo que expresa son fuerzas de carácter moral. Por ende, el Estado es la continuidad de la sociedad para Durkheim. A diferencia de otros pensadores que entienden o que pueden entender que hay una autonomía entre Estado y sociedad, para Durkheim el Estado es la expresión misma de la sociedad. Esto no quiere decir que sea la expresión de intereses individuales, en el sentido de que exprese los intereses de una persona en particular. De hecho, hay una cuestión que por ahí sería interesante plantear, que es la cuestión referida a si el conflicto social es o no es algo consustancial en la sociedad. Efectivamente, para Durkheim, el conflicto no es, ni mucho menos, algo consustancial con la vida social. Para Durkheim, de hecho, el conflicto, incluso el conflicto entre clases, no es ni siquiera producto de la relación entre el Estado y la sociedad, sino que en realidad es producto de una división del trabajo a la que él denomina, perdón, estoy con un poco de molestia en la garganta, a la que Durkheim denomina división anómica del trabajo. Para Durkheim, el proceso que se da en la sociedad moderna, es decir, en la sociedad capitalista, tal como la entendemos nosotros, o si se quiere, en la sociedad europea de fines del siglo XIX, Durkheim escribe sobre fines del siglo XIX, 1880, 1890, para Durkheim esos conflictos son producto de una división anómica del trabajo, y que por lo tanto, sí entiende Durkheim, el Estado tiene como función principal siempre expresar esa conciencia colectiva, incluso expresar a la conciencia colectiva de una sociedad en procesos como los que se puede vivir en la sociedad moderna, de profunda individualización. O sea, frente al interés individual, para Durkheim, el Estado tiene como función principal expresar el interés colectivo. Aunque muchas veces puede entender Durkheim que ese interés colectivo pueda ir en contra de intereses individuales. Y acá se plantea la cuestión de la autonomía del Estado, o incluso la cuestión de los derechos individuales frente al poder estatal. En todo caso, es tema para otro debate. ¿Alguna pregunta? Entonces, retomando, el Estado no es un poder autónomo de la sociedad, ni un poder independiente de ella. Bien, el Estado es
o mejor dicho, el poder del Estado, es un poder delegado en el mantenimiento de la cohesión social. O en otras palabras, el poder estatal es una forma particular del poder social. Por otro lado, Durkheim sostiene que así como en las sociedades primitivas la forma predominante se basaba en un tipo de solidaridad, recordamos que él la denominó solidaridad mecánica. Profe, Sí. Una pregunta, ¿podés repetir lo que dijiste, que el Estado era un poder delegado de qué? Delegado de la sociedad para el mantenimiento de la cohesión social. Es un poder que le delega a la sociedad, no el individuo, no las personas, sino la sociedad misma. ¿Qué diferencia hay acá entre sociedad y personas? Y sí hay una diferencia. Una cosa es que nosotros digamos que la sociedad surge de acuerdos individuales, por lo tanto nosotros, las personas, somos el fundamento social, y otra es que digamos que la sociedad no surge de individuos, sino que de hecho los individuos son producto de la división social del trabajo, y que la sociedad surge siempre de normas, por lo tanto lo importante son las normas, no los individuos. ¿Se entiende la diferencia? ¿El derecho individual o el respeto a la norma? ¿Qué es más importante? Es la pregunta. Para Durkheim claramente va a ser el respeto a la norma. Esto que, a ver, para traducirlo más en un lenguaje más claro, ¿hay derecho a protestar? Durkheim diría sí, siempre y cuando eso no genere un problema para otros sectores ni para la sociedad. Por lo tanto, para Durkheim, no sé, el corte de calle vendría a ser una forma anómica o vendría a expresar una forma anómica de la división del trabajo. Pero eso no justifica que se corte la calle, diría Durkheim. ¿Por qué? Porque básicamente eso no está normado así. Lo que sí se justificaría es que la gente presente notas, que la gente haga una movilización y proteste un día, pero ¿se entiende esta lógica de Durkheim? De hecho, hay textos donde Durkheim plantea que cuando la gente radicaliza el enojo, radicaliza la protesta, esto es porque hay sectores que los motivan. Puntualmente Durkheim lo entiende así. Durkheim, no se olviden que vive los conflictos, sobre todo los conflictos sociales de fines de siglo en Europa. Que no son pocos, sobre todo en París. Chiques, ¿se entendió mi respuesta? Lo que dije. En este sentido, para Durkheim, también es importante decirlo, el Estado moderno es un hecho social. Es decir, es algo que trasciende al interés individual porque está antes del individuo y seguramente va a continuar estando mucho después de todos nosotros, en tanto individuos, ¿no? Por lo tanto, mantiene estas características de hecho social. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál sería la función? Y de hecho Durkheim plantea que la función central del Estado, vuelvo a repetirlo, es mantener esto que él denomina la conciencia colectiva. En algún punto, la función social del Estado vendría a ser mantener la cohesión nacional. La cohesión nacional, esto es lo que decíamos, ¿qué es la cohesión nacional? Que todos los territorios todos los territorios de lo que denominamos Argentina, por ejemplo, se mantengan unidos. ¿Qué significa mantenerse unidos? Que más allá de los pequeños conflictos, no existiesen conflictos de tal magnitud, de tal índole, que impidiesen el funcionamiento del orden social. Ejemplo, que no tomen un municipio, o que no se impida la circulación de vehículos, o que no pasen cosas que a veces pasan, ¿cómo se llama? En un territorio como la Argentina. En ese sentido, Durkheim vendría a entender que estaría dándose un proceso de división anómica del trabajo. ¿Cuál sería la función del Estado en ese proceso? Bueno, en tanto poder político centralizado, su tarea principal, diría Durkheim, es identificar los mecanismos que generan desintegración,
social y actuar sobre ellos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La idea es no hacerlo mucho más extenso que esto. Chiques, que no sé ni, de hecho, ni cuánto tiempo, perdón, estoy con esto. ¿Lu? ¿O Aldana? ¿O Josefina? ¿Lu? No sé cuántos minutos va grabado. Para no hacerlo No, tampoco ni mucho idea. más largo. O sea, Porque no me dice. recordemos, No si me no dice cuánto. Pero como quiera. centralizando la Nada. El idea, paro de colectivos tiene esto. para sintetizando la idea, 1, el Estado expresa la sociedad siempre. 2, los conflictos que puedan surgir no son productos de la acción del Estado, sino que en todo caso son productos de una división anómica del trabajo, en la cual el Estado puede intervenir identificando los mecanismos que generan el conflicto e interviniendo sobre ellos. ¿Sí? En cuarto lugar, el Estado no es un poder autónomo de la sociedad, en todo caso es una forma particular del poder social, pero no es algo diferente a, ¿sí? En tercer lugar, y esto sí por ahí no lo habíamos dicho y lo agrego ya como último punto, perdón, en quinto lugar, así como existen diferentes formas de solidaridad, para Durkheim existen también diferentes formas de poder estatal. Claramente Durkheim identifica las sociedades primitivas con la solidaridad mecánica y al mismo tiempo con lo que él llama el poder despótico. Por ejemplo, el soberano absoluto, la monarquía absoluta, el poder de esas pequeñas comunidades tribales donde el jefe era el jefe supremo. Mientras que, Profe, sí, disculpa, el poder que no te escuché la palabra que dijiste. despótico, el déspota, Despótico. despótico. Despótico es el Gracias. déspota. El déspota, el que maneja el poder a su gusto, el que no explica nada, dice, esto se hace así porque sí. Frente a esa forma, Durkheim dice, a medida que aumenta la división del trabajo, lo que sí se produce es el paso a la solidaridad de tipo orgánica, y en esa forma lo que va a aparecer es otra forma de poder. Y esa otra forma de poder para Durkheim es mucho más igualitaria y lo que expresa es la forma moderna del poder, incluso de la organización social. ¿En qué se basa esta forma? Y ya no se basa en la herencia de sangre, ya no se basa en los títulos de nobleza. Ahora se basa en qué? Sí, en el origen familiar, pero también en qué, en el mérito, en el esfuerzo personal. Por eso Durkheim va a entender que esta es una forma de organización social, el Estado moderno expresa una forma de organización social que conjuga lo individual con lo colectivo. Que esa conjugación es conflictiva, sí, para Durkheim es conflictiva, pero en algún punto hasta podríamos decir que Durkheim entiende que es conflictiva porque hay sectores sociales que estimulan esa conflictividad. Esto no quiere decir que Durkheim no diga que sea injusta, sí, puede asumir que es injusta, pero insisto, no nos olvidemos que Durkheim no se plantea erradicar la injusticia como problema, porque Durkheim no cree que el conflicto surja porque una clase explota a otra. En todo caso, Durkheim lo que entiende es que diferentes clases expresan diferentes lugares dentro de esta división social del trabajo, nada más. Que lo importante es el mantenimiento de cierto orden social. Claramente Durkheim no tiene una posición revolucionaria. Durkheim no dice hay que hacer la revolución. Durkheim dice el Estado tiene herramientas para transformar la sociedad en todo caso. ¿Y por qué tiene herramientas para transformar la sociedad? Porque el Estado expresa la sociedad, dice Durkheim. Y en todo caso, no la expresa ni mal ni bien, la expresa tal como es, no como algo diferente. ¿Se entiende hasta ahí? Esta sería un poco la idea central
y la concepción del Estado que tiene Durkheim. ¿Cómo interviene el Estado en todo caso? Es por medio de leyes, chiques. O sea, el Estado tiene mecanismos por los cuales puede generar leyes que vayan tendiendo una sociedad más igualitaria. Esto sería el planteo de Durkheim. O sea, no hace falta hacer la revolución, no hace falta esto. Dice, sí se trata, y alguien me dirá, bueno, es un poco ingenuo Durkheim. A ver, Durkheim escribe en el mundo del siglo XIX, 1880, 1890. En 1896 es uno de sus últimos textos. O sea, hello, no había aviones, no había satélites, a duras penas se podía cruzar el océano. Casi era una aventura cruzar el océano. Ese es el mundo de Durkheim, esa es la visión también del capitalismo que tiene Durkheim, y es el capitalismo mismo que vive Durkheim, siglo XIX. Eso no quita que su análisis no sea legítimo. En todo caso, sí va a compartir la idea de que el Estado tiene que expresar el orden social. O sea, es una posición conservadora la que tiene Durkheim respecto al Estado. Claro que es conservadora. Es conservadora para nosotros, ¿sí? Pero probablemente para la Francia del siglo XIX, donde no había derechos sociales y donde si el obrero iba a la huelga, no solamente le mandaban a la policía a reprimirlo, sino que incluso lo metían preso a los dirigentes obreros. Para esa Francia era por ahí de avanzada el planteo de Durkheim. Se llega a entender esto, ¿no? Seguramente, insisto, un siglo y pico después, y sí nos parece que, claro que para hoy es conservador, pero para la época era reformador. Por ahí la palabra justa es reformador, Durkheim. O sea, no plantea la transformación de la sociedad, plantea reformas posibles, ¿sí? Que vayan transformando o dándose o llevando hacia cambios más profundos, pero que son reformas posibles siempre. Que no rompan el orden social, sino que en todo caso el límite de una reforma, diría Durkheim, es el mantenimiento de cierto orden. Si la reforma presupone un quiebre del orden, entonces no, es una revolución, ya no es una reforma, dice Durkheim. Esta sería un poco la idea de Durkheim. ¿Se entiende hasta acá? Piensen que muchas veces los pensadores que vienen de sociedades muy convulsionadas por el conflicto, elaboran teorías donde el conflicto tratan de resolverlo. ¿Por qué? Y porque cada uno elabora las teorías también tratando de responder a los problemas de su sociedad. Entonces es normal que para Durkheim, que escribe en esa Francia de fin de siglo, que ya no cree en la Revolución Francesa. Porque es así, porque ya no es una Francia que cree en la Revolución, sino que se ve con ciertos problemas producto de la misma Revolución en todo caso. El conflicto obrero, piensen que Durkheim, uno pierde las dimensiones de los conflictos porque no los vivió. Es como que a muchos de ustedes les cuenten lo que fue el 2001 en la Argentina. Y para muchos de ustedes probablemente signifique muy poco el 2001. Ahora, uno agarra gente de cierta edad, como yo, pero incluso gente que tiene una década más que yo, y que el 2001 fue el momento que por ahí logró acumular cierta situación fiscal, económica, financiera, y que de golpe la crisis lo destruyó, y el 2001 le quedó grabado y le marcó la vida para siempre. O sea, hubo una generación, 2 generaciones marcadas por el 2001. A esto me refiero cuando digo es muy difícil de entender por qué muchos autores elaboran teorías y no se entienden si no las ponemos en ese contexto. Esto no quita que la idea de Estado de Durkheim sigue presente al día de hoy. Digo, al día de hoy hay mucha gente que sostiene que el Estado expresa el interés común. O la idea de que hay que ocupar el Estado porque el Estado expresa el interés común y que por lo tanto al ocuparlo, ocupamos esos resortes que nos permiten manejar ese poder que permite transformar la sociedad. Que es una idea muy durkheimiana, si la piensan, ¿o no? El Estado tiene cierta autonomía de la sociedad, por lo tanto es un poder que permite intervenir. Entonces, cuando hay una división anómica del trabajo, desde el Estado se pueden hacer leyes o cosas que la transformen, como para que esa división sea de nuevo anómica. Perdón,
deje de ser anómica, perdón. ¿Se entiende? Por lo tanto, es un problema de orden político, si se quiere, la anomia. ¿Por qué es un problema de orden político? Porque altera el orden social. O sea, altera lo que Durkheim entiende como el normal funcionamiento de una sociedad. ¿Sí? La palabra función en Durkheim es para otro capítulo de la vida, ya no de esta cátedra. Sebastián hizo una pregunta, o levantó la mano. Sebastián. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Consulta, ¿las fuerzas morales son las fuerzas del Estado? No, la fuerza moral es algo que está en el origen de la sociedad misma. ¿Qué es esa fuerza moral? Es un producto de eso que llamaba Durkheim la conciencia colectiva. ¿Y qué es esa conciencia colectiva? Y es ese conjunto de creencias que están ahí, que no hay una forma física única, no hay una forma física de esto. En ese punto, Durkheim obviamente que no cree que lo material sea algo diferente a lo moral. Al contrario, si uno buscase en el fondo de todo, Durkheim va a decir lo que hay son fuerzas de orden moral. Sería como las normas, digamos. Normas. Por moral no es bueno o malo. Por moral son normas. Claro. No importa. Digo, la norma que es buena para nosotros puede ser mala en la sociedad árabe. Claro. Por lo tanto, las normas expresan esa forma más simple y rudimentaria y original de la conciencia colectiva. Gracias. Que Durkheim dice, en el fondo sigue estando, no es que deja de estar. En todo caso, lo que hay en las sociedades modernas es un debilitamiento del nexo que hay entre el individuo y la conciencia colectiva. Pero no desaparece esa conciencia colectiva. De hecho, cuando aparecen los mundiales, uno de golpe todos nos volvemos argentinos. Y uno dice, ¿de dónde sale esta argentinidad tan extraña? Y bueno, tiene que ver en algún punto con esto que para Durkheim es natural, y que uno hoy podría decir, es cultural. Bueno, sí, Durkheim va a decir, no, eso es lo natural. Eso es objetivo, eso es un hecho social. No es producto de la cultura, porque en todo caso, las culturas cambian de generación en generación. No le pidamos a Durkheim que entienda el mundo como lo entenderíamos nosotros, porque estaríamos teniendo un debate inviable en la época de Durkheim. Durkheim debate, si tiene que debatir con alguien Durkheim, debatía con los marxistas, o debatía con las tesis de Marx, que eran tesis que en ese momento le decían al obrero, tienen derecho a organizarse, tienen derecho a tomar el Estado, las normas son producto de la opresión de una clase sobre otra. O sea, era un discurso diferente al que estaba planteando Durkheim, y una comprensión de la realidad que estimulaba el conflicto. Probablemente Durkheim escribe mucho más pensando en ese socialismo y en ese marxismo de lo que uno imagina. Digo, ese sería en todo caso una parte de con quién debate Durkheim, pero no, después no piensa como nosotros, ni mucho menos. O sea, tampoco podemos pensar la sociedad en términos de Durkheim así, como traspolándola, trayendo lo que decía Durkheim al hoy, como si nada hubiese pasado, porque bueno, pasó más de un siglo, es mucho. Pasó la globalización. Lu, yo terminé con mi idea, con lo central del Estado y Durkheim. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy buena, Sebastián. Si no, Los para que no se nacionalistas le deben extienda. mucho a Durkheim. Todos los nacionalistas le deben a Durkheim su teoría, su idea del nacionalismo. Porque si uno lo piensa, es el nacionalismo expresado. Llevado después al plano más de lo político, el Estado expresa la conciencia nacional, es el ser argentino mismo. Por lo tanto, el Estado es la patria y el Estado, y ahí vamos. Y la idea de nación es un poco esa idea de que más allá del interés individual hay algo colectivo que nos mantiene unidos. Es eso, es la conciencia colectiva, hablar del interés nacional. Digo, el discurso de Durkheim está en el discurso político contemporáneo.
Cualquiera que me hable de interés nacional, y generalmente me usa, o usa el lenguaje de Durkheim cuando uno lo analiza. No dice conciencia colectiva, dice interés colectivo. No dice, dice el Estado es la nación, agrandemos la nación. O sea, es el discurso de Durkheim, 2 más 2. Del mismo modo que uno va a encontrar otros discursos en el discurso político actual o en los análisis actuales. Volvamos a una cuestión, si ustedes tienen que pensar en términos de trabajo social, bueno, ¿cómo puede pensar, o cómo pensó Durkheim la cuestión social? Digo, claramente Durkheim pensó al Estado y Durkheim pensó a la cuestión social. Les dejo como tarea la idea de, bueno, ¿y cómo pensó Durkheim la cuestión social? Googleen que van a encontrar algo, supongo yo. Hasta acá podemos grabar si quieren, y al resto lo que hacemos es, si tienen preguntas, para no hacerlo tan largo, Lu. No, sí, para que no sea un embole. Vamos a subir al Instagram y al campus, ya que más o menos están definidos los grupos, las scriptas que van a ir acompañando a esos grupos. Fíjense el número, por favor, del grupo, así saben. Y bueno, y como no podemos tener el espacio virtual de acompañamiento a los grupos, mándenos por mail o por el campus. Si van a mandar mail, pongan en el asunto grupo tanto, scripta tanto, así vemos para quién va. Y si no, por el campus también nos pueden escribir al usuario del campus si tienen dudas sobre el trabajo práctico número 1. Recuerden que se entrega la primera semana de junio, o sea, el primero, si no me equivoco, el 1 de junio. O sea, tenemos casi 3 semanas. No cuelguen, y bueno, si tienen alguna duda o algo del trabajo práctico, o quieren ir mandando más o menos cómo van para que podamos guiarlos, mejor todavía. Creo que no me olvido nada más. Me dirán las chicas si me olvido de algo. Si no, bueno, cerramos y no se hace tan largo. ¿Cómo vino Durkheim? Con esto cerramos Durkheim. Esto sería el final de Durkheim. Bueno, si no hay dudas, cerramos antes de que se termine. Me encanta, Daniela, ¿cómo hizo para poner un corazoncito al lado del nombre? No sé. ¿Se pueden poner así, cositos? ¿Cómo se llaman? Hay 5. Sí, pones Alt 3 y se deforma el corazoncito. ¿Cómo es? Alt 3. No la tenía esa, ¿eh? Ah, una novedad. Bueno, bueno, nos vemos. Porque, Ojalá que no haya sí, paro. porque Nos vemos el lo martes. Hola, profe, lo pude hacer porque abrí la aplicación desde el celular, entonces el celular... Porque yo estoy haciendo al 3 y no me... ¡Ay, sí! Pero miren Igual cómo con nos el... hablan. Sí, Listo. te da opciones igual, con el teclado de la compu. Ya lo tengo, ya lo hice. Esta soy parte bueno. la vamos a cortar. No. Quiero que esta parte quede grabada también. Bueno, Para que puedan decir, Alejandro del Valle tiene un corazón. claro, justamente. Ahora, bueno, José. Chicas, Divino una todo. cosa. Así sí se cursa. Quiero decir algo más. El viernes, yo sé que hay paro de colectivos toda la semana, aparentemente. Pero bueno, el viernes, una compañera nuestra se recibe, es compañera es adscripta y es becaria del grupo de investigación, y se recibe justo este viernes a las 3 de la tarde. La idea es invitarles. Supongo que vamos a subir después la invitación, si no la subimos ya. Exacto, la Pero vamos a bueno, compartir. para ustedes que están en primero, sobre todo, es como ustedes pueden ir y pueden ver cómo se defiende una tesis, en vivo y en directo, y ver un poco el proceso que en algún momento van a transitar. Si todo sale bien, en unos años van a transitar ese mismo lugar. Y un poco también para quitarle misterio al asunto. ¿Qué significa quitarle misterio? Es una tesis, a ver, y no tiene mucho misterio. Y por ahí ir, verla, escuchar de qué se trata, ver que son personas comunes, normales, y que no hay nada de misterioso, puede ser algo que
a ustedes también les haga bien y les saque, ¿cómo se llama? Ansiedad. Y que vean que es simple, que son procesos, es parte del proceso de aprendizaje. El viernes a las 15 horas, taller 2 es el lugar. Y Pero también, vamos bueno, a hay entrar. un paréntesis, también vamos a intentar transmitirla por YouTube, así que si sale todo bien, también la van a poder de última, si no pueden ir por el paro colectivo, la vamos a transmitir por YouTube y después seguramente también quede grabado en el canal de YouTube del grupo de investigación. Así que de última, si pueden ir, buenísimo, porque es presencial y está bueno estar, y si no pueden ir, después igual le compartimos el link para que lo puedan ver. ¿Podría explicar por última vez? El trabajo. Hay una compañera, si querés dejar de grabar, y me respondes a la compañera lo del trabajo que hay que hacer, para que no sea repetitivo lo de Bueno, para. lo que hay que hacer.